As you can see, today we are going to study a new topic in this class called Derivatives Applications, that in Spanish means aplicaciones de las derivadas. En este caso, nosotros vamos a tener un objective. Para eso, nosotros vamos a saber que aplicar el concepto de las derivadas en problemas físicos y geométricos. Ustedes saben que la derivada parte mucho de los problemas que estamos teniendo en el diario vivir, hablando en el ámbito de la física y de la geometría, más en el ámbito de la física, porque ustedes saben que la física estudia todos los fenómenos de la naturaleza y como tal nosotros podemos explicar cada cosa que sucede en nuestro alrededor gracias a la física. Entonces, vamos a partir directamente a los ejercicios, que es lo que nos interesa en realidad, y para poder nosotros realizar la tarea que tenemos pendientes para la clase del día de mañana, ¿sí? Entonces, como les dije, cualquier cosa que no se ha entendido, ustedes me dicen, yo con todo gusto vuelvo a repetir. Vamos a leer, porque los problemas en realidad parten de la lectura y una de las Buenos días. principales. ¿Cómo está? Y una de las principales cosas que tenemos que hacer es saber leer, ¿ya? Ahí dice, Paola está viajando en un avión, el cual se encuentra a una distancia S, voy a volver a copiar la distancia, es como estar sacando los datos, ¿ya? Que es 4t al cuadrado menos 78t menos 78t más 10 metros, más 10. Obviamente ustedes saben que la distancia se mide en metros, o la posición o el desplazamiento se mide en lo que es, bueno, el desplazamiento es una cantidad vectorial, pero le podríamos tomar como para entender un poco el tema de esto, ¿sí? Desde el punto de partida, ¿ya? Calcular el valor de la velocidad que tiene el avión cuando haya pasado un lapso de 30 minutos. Vamos a ver cuál es la velocidad que tiene el avión cuando está en esta posición, cuando la posición del avión se encuentra o viene dado por esta expresión matemática en realidad es, y cuando haya pasado un tiempo, acá nos dice un tiempo de 30 minutos. Ahora, en este caso, primero lo que nosotros tenemos que saber es cómo podemos calcular la velocidad si en realidad nos están dando la distancia. O perdón, sí, bueno, en este caso es la distancia. ¿Cómo tenemos que realizar esto? ¿Cómo ustedes tienen en consideración o como lo que ustedes van a saber el día de hoy es que si nosotros derivamos a la distancia, nosotros en realidad vamos a obtener lo que se le denomina la velocidad. Esto es como, por ejemplo, la derivada de la posición, que es S, dividido para la derivada del tiempo, o bueno, la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Esto es algo más matemático, digamos así. Es algo más formal de lo como nosotros, o como la física expresa la derivada de la distancia, y nos dice que la derivada de la distancia con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Si se dan cuenta, la gran ayuda que nos dan a nosotros saber derivar, si nos dan una distancia, nosotros derivamos esa distancia con respecto al tiempo y vamos a tener lo que se le denomina la velocidad. Ahora, si derivamos la velocidad, vamos a tener la aceleración y así por el estilo. Aquí ya viene la utilidad práctica de lo que es saber derivar. Y como les había dicho, la derivada es algo muy importante dentro de lo que ustedes, y ustedes, como también les volví a repetir, deberían de sentirse bien porque saben derivar, perdón, y porque es algo que les va a ayudar a ustedes en su vida diaria. Ahora, en cómo nosotros vamos a derivar la distancia en función del tiempo si yo solo hacía derivadas con X y todo lo demás. Es lo mismo. Ahora, tenemos que partir desde la definición. Digamos que la derivada, aquí yo ya voy a poner S'. ¿Se acuerdan que la partecita de una coma en la parte de arriba era derivada? Entonces nosotros vamos a seguir teniendo la derivada. La derivada, pero teniendo en consideración que la derivada de la distancia es igual a la velocidad. O también les dicen la derivada de la posición es igual a la velocidad. Aquí sería el límite cuando h tiende a cero. Aquí sí esto no cambia.
de f de... Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a cambiar únicamente? Como ya no hay una x, si no hay una t, entonces le vamos a poner de t más h menos f de t, que en realidad es una función que depende del tiempo, porque aquí ya nos están dando un problema más físico que matemático, entonces nosotros tenemos que ponerle de esa forma. Y para eso nosotros aplicamos lo que es la definición. Ustedes saben la definición ya cómo trabajar. ¿Qué es lo que hacíamos? En donde haya t, le aumentamos una h. Entonces comenzamos desde esta función de aquí. Desde aquí vamos a comenzar. Entonces vamos a decir 4. Vamos a hacer esta primera parte recién. Vamos a comenzar con esta primera parte. 4, donde haya una t, le aumento una h. Entonces sería t más h elevado al cuadrado menos 78t, que en realidad sería t más h, ¿no es cierto? T más h más 10. Hice recién la primera parte. ¿Qué quiero decir? Copio la misma función, pero le añado un más h en donde haya t. Eso es la primera parte. Voy a la segunda parte, que dicen menos, entonces le pongo menos. La función f de x, en realidad la función f de t sería en este caso, que sería 4t al cuadrado menos 78t más 10, ¿sí? Ahora, ustedes me van a ayudar, bueno, obviamente esto dividido para h. El día viernes ya les voy a enseñar el método simplificado de lo que es la derivada para poder hacer algo más en 2 pasos acá la respuesta, ¿sí? Pero necesitamos seguir instrucciones y como tal necesitamos también saber la definición. Ustedes cuando se vayan a la universidad no les van a enseñar directamente el paso rápido, sino también les van a enseñar paso por paso, porque como saben decir, primero hay que caminar para saber correr. Y mismo nosotros vamos a realizar esto, ¿sí? Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de... Aquí le resuelvo y le hago el proceso matemático. Ayúdeme, señor Andrade, ¿cómo sería un binomio elevado al cuadrado? No sé. Yo le ayudo, ¿ya? El primero elevado al cuadrado, más el doble producto. Del primero por el segundo. Exacto, del primero por el segundo y ¿De más dónde él? el segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahí estamos con esta partecita de aquí. Desarrollamos lo que era el binomio al cuadrado. Y ya tenemos desarrollado. Ahora, aquí yo ya puedo hacer directamente propiedad distributiva. ¿Cuánto es 78 por t? Exacto, 78t. Menos, porque menos por más es menos 78 por h, 78h. Más 10. Y aquí únicamente le hago leyes de signos. Menos por más, menos 4t al cuadrado, menos por menos más, 78t, y menos por más, menos 10. Y ahora esto lo divido para h. Esto como si nosotros sabemos, ya podemos calcular directamente lo que tenemos, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual. No se olvidarán de poner el límite. Ustedes me mandan el deber, solo he hecho la relación, o bueno, la parte algebraica, pero se olvidan del límite. Y luego yo digo, pero ¿cómo eliminan el límite si no hay límite? Entonces, ahí es cuando... Primero ya vamos haciendo esta partecita de aquí. 4 por t, 4t al cuadrado. Más, porque más por más es más, 4 por 2, 8, t por h. Y más 4h al cuadrado. Aquí ya podemos eliminar, porque es menos 78 más 78 se elimina. 10 menos 10 se elimina también y me queda menos 78h. ¿No es cierto?
Ujú. Ujú. Y esto nosotros le vamos a dividir para h. Y el menos 4x al cuadrado también queda. ¿En dónde está el menos 4x al cuadrado? Ah, sí, perdón. Cuatro. Aquí menos 4t al cuadrado, gracias. Menos 4t elevado al cuadrado. Y de ahí nosotros vamos a seguir eliminando si es que hay como y sí. 78, bueno, perdón, 4t al cuadrado menos 4t al cuadrado se va a simplificar y únicamente me queda estos tres términos de aquí. Como ustedes saben, siempre vamos a poder sacar un factor común. Bueno, en realidad el tema de la definición viene dado dos principales casos uno de producto notable y dos de factoreo. El primero de producto notable es cómo desarrollar un binomio elevado al cuadrado, que es este. Y el otro caso de factoreo es saber sacar factor común. Y únicamente nos quedaron estos tres términos. ¿Qué factor común saco? H, ¿no es cierto? Porque en realidad es lo que tenemos. Y le pongo solo los que están junto a H, le pongo lo que está. ¿A qué me refiero? Que aquí como está 8TH, solo le pongo 8T, porque como ya le puse anteriormente en el paréntesis el H, H. más 4H menos 78. Solo le 2. pongo sus acompañantes, ¿no es cierto? Dividido para H. Esto se le simplifica y me queda el S' igual a 8, bueno, en este caso sería el límite de H cuando tiende a 0 de 8T más 4H menos 78. Ahora, como ya hay una H aquí y ya no hay denominadores, yo ya le puedo trabajar con el reemplazo como tal. En donde haya H, le reemplazo por el 0. Entonces aquí le multiplico por 0 menos 78. Solo a este porque es el único término que tiene H. Y en realidad me quedaría 8T multiplicado por, o bueno, en este caso sería menos 78. Esta sería la derivada, miren. Esto de aquí es la derivada de lo que nosotros tenemos, menos 78. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya supimos derivar esta función. Ha sido 8t menos 78. Ahora, ¿qué es lo que yo decía? Ah, la velocidad es igual a la derivada de la posición o de la distancia. Entonces voy a poner su igualdad. ¿A cuánto es igual la derivada de la distancia o de la posición? Ha sido igual a 8t menos 78. Y ya tengo la función de la velocidad. No se olvidará, la derivada de la posición es la velocidad. Ahora, pero no es lo que me preguntaron, a mí me dijeron en cuánto aumenta la velocidad cuando haya transcurrido 30 minutos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Únicamente tengo que reemplazar en donde haya tiempo por el tiempo, obviamente. Miren, aquí nos están dando 30 minutos. Pero recordemos algo, ¿cuáles son las unidades de medidas de la velocidad? Ustedes ya han estudiado física, ya saben cuáles son las unidades de medida de la velocidad. ¿Cuál es la unidad Metros de por medida? segundo. Exacto, la velocidad se mide en, una de las partes es metros por segundos y otras en kilómetros por hora, pero en realidad vamos a tomar en esta partecita de aquí. Por lo tanto, el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Y cómo le transformo el tiempo a segundos? Si tengo 30 minutos, ¿cómo le transformo a segundos? Por 60 segundos. Exacto, le multiplico por 60. ¿Y cuánto es 30 por 60? 1800. 1800 segundos. Perfecto. Y ahora, este tiempo sí le voy a reemplazar en mi fórmula de la velocidad, que sería 8 por el tiempo que es 1800 menos 78. Y esto vamos a ver, ayúdenme calculando. Ustedes sí tienen calculadora y todo, yo ya me olvidé ahí. Dígame, por favor, ¿cuánto es 8 por 1800 menos 78? Calculen, por favor, les veo. En su calculadora ustedes tienen.
13.922. Sí. Euros. Ya. Metros. 14.322, profe. 14.322, ya. 14.322. Y como ustedes ven, nosotros ya hemos sacado la fórmula 14.322. Ya hemos sacado nosotros lo que es la distancia, perdón, la velocidad. Únicamente derivando la posición, nosotros encontramos lo que se denomina la velocidad. Ha sido de 14.322 metros por segundo. Y bueno, es lógico, ¿no? Porque los aviones van a una velocidad extremadamente rápida para poder llegar, por ejemplo, desde Quito hasta Chile, se demoran, qué sé yo, 6 horas. Entonces, nosotros tenemos en consideración que está bien una respuesta tan alta. Ustedes a veces dirán, pero qué ilógico que vaya tan rápido. Si se trata de un avión, sí, pero si se trata de una persona que va en un automóvil, ilógico, ¿no? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta cuando hagamos los ejercicios. ¿Qué pasa cuando nos dan mucho tiempo? ¿Qué pasa cuando no nos dan mucho tiempo? ¿Qué pasa cuando tenemos velocidades grandes o pequeñas? O la distancia. Y si se dieron cuenta que nosotros únicamente vamos a tomar en consideración que estamos utilizando la definición de la derivada, que ya sabemos, porque ya trabajamos. Y lo único que estamos adheriendo son datos extras, como por ejemplo, que la derivada en física, que la derivada de la posición con respecto a t es igual a la velocidad. Miren, aquí está. Entonces, si nosotros derivamos cualquier función de distancia, vamos a tener siempre la velocidad. Y cuando nosotros vayamos a derivar cualquier fórmula de la velocidad, vamos a tener lo que se le denomina la aceleración, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración para poder trabajar en lo que es esta partecita de aquí, ¿sí? Preguntas, chicos. No. Entonces, vamos con este ejercicio de aquí. Y ustedes me van a ayudar y van a ustedes a calcular cuál es la derivada de la función f de x, nos dice. Calcule la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a 3x al cuadrado más 5x menos 3 en el punto A, 1,5. Vamos a practicar esto y vamos a hacer la derivada, obviamente trabajando con lo que es la definición. Sería el límite cuando h tiende a 0. Aquí sí yo le pongo f'. Si se dieron cuenta que sí les puse f' de x, porque ya vamos a hacer la derivada. Ya vamos a hacer directamente. Donde haya x, le pongo x más h como primera parte, ¿sí? Entonces sería 3 por x más h al cuadrado, más 5 por x más h, menos 3. Esa es la primera parte que teníamos nosotros, f de x más h. Aquí les estoy aumentando siempre como primera parte. Copiamos la función, pero le aumentamos en donde haya x un más h, ¿ya? Y luego la segunda parte es menos f de x, que es 3 por x al cuadrado más 5x menos 3. Si se dan cuenta, esto es algo mecánico que nosotros hacemos, porque en realidad únicamente seguimos una fórmula, no estamos interpretando nada de lo que sea de interpretar, ¿sí? Entonces, en este caso sería f' de x igual al límite, cuando h tiende a 0 hasta que termine de poner esto, ustedes me van a decir cuál sería la respuesta de ese binomio al cuadrado, que nunca cambia, como les dije, es algo mecánico. ¿Cuál es ahora sí ayúdeme, señor Andrade? ¿Cuál sería este binomio Profe, elevado al cuadrado? Dígame. deje ver. Sería 3. Ya, bueno, No se ve muy bien. X al cuadrado, más H. X al cuadrado más H. más 2 veces, el primero por el segundo, Por y el primero por más segundo. el segundo elevado al cuadrado. Ya estamos desarrollando este binomio, señor Andrade. Este binomio de aquí estamos desarrollando, ¿sí? Más por más, 5 por x, 5x. Más por más 5 por h, 5h. 5H. Exacto. Menos 3, menos por más, menos 3x al Menos cuadrado,
menos 3x al cuadrado. Hasta aquí preguntas, chicos. No, ninguna. Yo estoy haciendo con usted, No. profe. Tranquilo. Sí, Se está nota. todo entendido. Dividido para h. Ahora, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Estamos yendo a resolver esto. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Más 3 por 2, 6x por h. Más 3h elevado al cuadrado. Aquí podemos simplificar, miren, 5x menos 5x se simplifican. Menos 3 más 3 también se van a simplificar. Y únicamente me queda más 5h menos 5h. 3x al cuadrado. Dividido para h. Ahora, esto le voy a realizar. Voy a seguir eliminando, porque miren, 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado se simplifican. Y aquí podemos sacar un factor común. ¿Cuál es la letra de que sacamos factor común, señor Ávila? H. Perfecto, h. Y le pongo sus acompañantes. Sería A mí 6x me pregunta algo difícil. más 3h, ya le voy a preguntar algo sencillo, ¿ya? Más 5. Si se dan cuenta que únicamente yo para sacar factor común le dejo fuera al h y le pongo únicamente sus acompañantes, ¿sí? Entonces, este le simplifico con este y me queda igual a 6x más 3h más 5. Ahora sí, como todavía tengo una h y todavía tengo el límite, puedo reemplazar el h en donde haya por él 0. Eso es lo que nos están diciendo. Ya desaparecimos todo tipo de indeterminación, por lo tanto le vamos a trabajar como tal. Entonces sería 6x más 3 por 0, aunque sea repetitivo, aunque sea un poquito medio cansado o aburrido de hacer esto, tenemos que hacer, chicos, ¿ya? Y esto sería igual a 6x más 5. Ahora, yo ya tengo la derivada de la función f de x. Y la derivada de la función f de x es igual a 6x más 5. Y observen, nosotros, ¿qué es lo que dije al principio cuando les estaba enseñando las derivadas? En el ámbito de la geometría, porque cuando nos dicen ecuación de la recta, nosotros ya sabemos cómo sacar una ecuación de la recta, ¿no es cierto? Entonces, ecuación de la recta tangente, ¿qué me quiere decir? En el ámbito de la geometría, la derivada de una función era el valor que tiene la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que esto, lo que nosotros sacamos, es el valor de la pendiente que tiene esta recta tangente. Ahora, pero ¿cómo es que la pendiente me da 6x más 5? Es porque nosotros tenemos que reemplazar por el valor de a. Y si nosotros nos damos cuenta, una coordenada siempre tiene coordenadas x y y. Quiere decir que en donde haya x, le voy a reemplazar por el 1. Profe. Dígame. Dígame. No bosteces, me haces bostezar a mí. Quiere decir que en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? 6 por 1, 6 más 5, 11. Este ha sido el valor verdadero de lo que es la pendiente de la recta. Ahora, otra vez vuelvo a repetir, no se olvidará, la derivada de una función, cualesquiera que sea, es el valor que tiene la pendiente de la recta tangente a esa función. Ya tenemos la pendiente, pero ahí está en términos de x. A mí yo sé que las pendientes pueden ser 5 menos 3, 11, 20, menos 5, menos 8, pero no tiene una x. ¿Qué quiere decir? Que como ya nos dieron un punto y el punto tiene coordenadas x y y, quiere decir que nosotros vamos a reemplazar la coordenada en x en la función que tenemos, que en este caso salió 1.
Y haciendo todo el paso me sale que la pendiente de la recta tangente ha tenido un valor de 11. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿O qué? Eso es no es lo que me pidieron, a mí me dijeron encontrar la ecuación de la recta tangente. Yo tengo la pendiente y tengo el punto por el que pasa. Terminamos este ejercicio y se queda ahí la clase, ¿sí? Estos ejercicios son un poquito largos, por eso es que se nos va un poco de tiempo, ¿sí? Ahora, miren, tenemos la pendiente y un punto. Y hoy por eso les enseño las ecuaciones de la recta. ¿Se acuerdan la ecuación de la recta cuando nos daban el punto y la pendiente? ¿Cuál era la ecuación? Ujú. ¿Cuál? Claro, ¿Cuál es? y menos y1 igual a la Perfecto. pendiente por x menos x. Y menos y1, Bien, perfecto, muy bien. Igual a la pendiente por x menos x1. Perfecto, me alegro mucho que se hayan... Entonces, vamos a reemplazar. Este es x1 y esto es y1. Sería entonces menos 5 igual a la pendiente, que es 11, multiplicado por x menos x1, que en este caso es 1. Y de aquí hago todo el procedimiento matemático para que me quede que es y menos 5 igual a 11 por x, ¿cuánto es? 11x. 11x menos 11. Le despejo todo, le paso todos los términos al lado izquierdo. Me queda 11x, lo que está sumando, que es la y, pasa restando. Menos y, menos 11. Y lo que está restando pasa al otro lado, sumando. ¿Sí se dieron cuenta que le hice el cambio de estos términos al otro lado? Sí, Menos y más 5. Entonces, de aquí yo ya únicamente lo que voy a hacer es reducir eso si es que hay términos semejantes, que es 11x menos y. ¿Cuánto es menos 11 más 5? Menos 6. Menos Menos 6. 6. Y yo ya tengo el valor de la recta tangente. Yo ya tengo la ecuación de la recta tangente a este punto que tenemos, ¿sí? Entonces es así. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes derivando ya le sacan directamente la pendiente? Chévere, porque quiere decir que nos están dando la ecuación de una línea. ¿A qué me refiero? Yo no tengo el x al cuadrado, sino solo tengo la x. Quiere decir que yo ya voy, si al rato de derivar saco un solo valor, quiere decir que yo ya tengo la coordenada, perdón, el valor de la recta tangente. Ahora, ¿qué pasa si es que me dan un problema de física y yo ya encuentro un solo valor? Quiere decir que yo estoy trabajando como lo que es ya el valor de la velocidad, o estoy trabajando ya con el valor de la aceleración y todo lo demás, ¿sí? Entonces, de esto trata el deber que les subí para el día de mañana.